Quiero invitarle, hermanos, que podamos abrir nuestras Biblias al libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 13 al 14. Primera de Samuel 13, 13 y 14. Dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. En esta mañana vamos a hablar sobre este tema, la persona a la que Dios utiliza. Y así como hay muchos requisitos para formar parte de un club o de algún grupo, Dios también tiene unos requisitos cuando Él llama a una persona, y cuando la persona cumple estos requisitos, Dios se encarga de utilizarle, obrar a través de esta persona y cumplir los planes, los propósitos que Él tiene. No sé si cuando miran esta foto se le viene algo a la mente, quizás una mezcla de emociones, sentimientos, porque cuando empezábamos este año propiamente, muchos estábamos con ese ánimo de querer hacerlo todo este año, ¿verdad? Después de muchas luchas, de muchas dificultades en años pasados, muchos al iniciar este año como iglesia dijimos, este es nuestro año para trabajar por el Señor. Y arrancamos con todas las ganas, con todo el ánimo, todos juntos trabajando, queriendo llevar adelante y extender el reino de Dios a través de la predicación de su palabra. Sin embargo, pasó el tiempo y aquí estamos, ¿no? Muchos en nuestras casas, recién estando, pudiendo salir, y todos los planes que habían para este año, el POA propiamente que teníamos como iglesia, Dios nos los cambió. Y tuvimos que enfrentar todo lo que es esta pandemia y las dificultades que aún hasta ahora quizás seguimos teniendo muchos de nosotros. Y la pregunta es, ¿qué pasó con los planes? ¿Qué pasó con ese deseo que teníamos de que Dios nos utilice? Y en esta mañana, frente a la situación que estamos enfrentando como iglesia, inclusive la situación que quizás como persona, como individuo estás enfrentando en esta mañana, es que Dios quiere hablarnos. Y Dios nos va a decir tres cosas en esta mañana sobre la persona a la cual Dios quiere utilizar, sobre la iglesia a la cual Dios va a utilizar. Y basado en la vida de David, que es el personaje que vamos a estudiar en esta mañana, reflexionar, vamos a ver tres principios sobre los cuales Dios se basa para utilizar a una persona. Y si Dios nos ha llamado para poder trabajar, poder ministrar este año o el siguiente año, dependiendo de los planes de Dios, nada podrá detenerlo. Ni aún esta pandemia, ni aún las secuelas que vaya a dejar con todo lo que se viene con la pospandemia. Y es en estos tres principios que Dios nos va a desafiar en esta mañana para poder cobrar aliento y seguir adelante con los planes, con las metas que Él tiene. No los nuestros, porque Dios los ha cambiado, pero sí con los planes, con el propósito que Él tiene. Cuando vemos la vida de David, su vida propiamente aparece luego del rechazo de Saúl. Y veíamos en el pasaje de 1 Samuel 13, los versículos que leíamos, que Dios había rechazado a Saúl porque Saúl había mudado su corazón. Había dejado de querer servir a Dios y se había ido por el pueblo. Rompe muchos de los principios que Dios le había dado y al final termina yéndose en pos del pueblo, en pos de las personas, en pos de la situación y de sus propios deseos,
deja de lado la voluntad de Dios. Por lo tanto, lo que vamos a ver en esta mañana es que Dios le dice a Saúl que él había sido quitado ya de sus manos el trono y había sido dado a un hombre cuyo corazón era conforme a la voluntad de Dios. Y vamos a ver en el capítulo 16 de Primera de Samuel lo que los menciona sobre el caso de David y por qué Dios escoge a David. El versículo 7 de 1 Samuel 16 dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Algo que podemos notar antes de llegar a este versículo 7 es el llamado que Dios hace a David. Y el capítulo 16 nos describe a David, que era propiamente alguien niño. Aparece una palabra, dos palabras que unidas nos muestran que David propiamente cuando es llamado es un niño de alrededor de unos 14, 17 años propiamente. Y este llamado surge por delante de otros hermanos. Recordemos, Dios había rechazado ya a Saúl, lo había desechado, llama a Samuel para que unja a este nuevo rey, y Samuel sale con el temor de ser asesinado por Saúl, sigue las instrucciones que Dios le da, y de pronto cuando llega a casa del padre de familia de donde iba a salir el futuro rey, Samuel va con todas las expectativas. Ahora recordemos, se nos menciona en el texto bíblico que Saúl sobrepasaba a todos los israelitas, más o menos le llegaban al codo la mayoría, los más altos. Era una persona muy fuerte, era una persona de mucha fama en la guerra, una persona muy valiente. Y de pronto cuando mira al primer hijo, al hijo mayor, Samuel dice, de hecho, Señor, aquí está tu ungido. Y aquí vienen las palabras del Señor en el versículo 7. No mires su estatura, no mires su fuerza. El ser humano está acostumbrado a mirar las cosas exteriores, pero yo miro el corazón. La palabra corazón aquí nos muestra un modismo hebreo que era direccionado a la totalidad de la persona. Es decir, la parte más íntima de la persona, es decir, la parte exterior de la persona, las capacidades y la mente, las emociones y los sentimientos de una persona. Eso era el corazón para un judío. Y Dios dice, no mires solo lo de afuera porque yo miro la integridad, la totalidad del ser humano. Y esta persona no es. Y van pasando uno tras otro los candidatos a convertirse el rey. Se acaban los candidatos que había colocado el papá de la casa. Y Samuel hace la pregunta, ¿son todos estos tus hijos? ¿No tienes otro? A lo que el papá responde, hay uno, pero es el menor de todos. Es aquel que está en el establo cuidando a las ovejas. Y Samuel, entendiendo todo lo que había pasado y cómo Dios había obrado hasta ahora, le dice, mándalo llamar. Porque no empezaremos si él no está presente. Lo que podemos ver aquí es que Dios no llama por lo externo o por las capacidades de una persona. Él no mira lo alto, lo fuerte, las edades. Recordemos, él ha utilizado niños para gobernar a su pueblo. Él ha utilizado jóvenes a lo largo del Nuevo Testamento. Él ha utilizado a personas ancianas para atraer a las personas importantes en el Nuevo Testamento, como son el caso de Juan el Bautista. Por lo tanto, Dios no mira lo externo de un ser humano. Él no mira cuán fuertes somos, cuán preparados somos. Cuando Él escoge pastores, Él no dice, esta persona tiene tantos títulos, tiene tantas capacidades. Él mira propiamente y se guía, según el capítulo 16, por sus propósitos. Él tiene una meta, Él tiene una voluntad soberana y nadie la puede cambiar esta voluntad. Por lo tanto, si yo quiero ser una persona usada por Dios,
debo alinearme con los propósitos de Dios. Y David tenía este corazón de humildad. Cuando leemos los Salmos y encontramos sobre todo el Salmo 23, vemos esa dependencia que David tenía sobre Dios, al cual consideraba él como su pastor. David estaba dispuesto a ir con Dios hasta donde Dios le lleve. David estaba dispuesto a valerse con las fuerzas de Dios. En segundo lugar, Dios llama por el carácter de la persona. Y esto es algo muy importante. El carácter se forma por las cosas que nosotros logramos adquirir, el conocimiento, pero también por aquellas cosas que nosotros vamos experimentando. El ser humano necesita dejarse moldear, necesita que Dios trabaje en el carácter de la persona para poder estar capacitado para servirle. Cuando leemos los requisitos para pastores y diáconos en el Nuevo Testamento, en 1 Timoteo y en Tito, vemos que la mayoría de los requisitos conforman el carácter de la persona. Ahora, David es llamado el hombre conforme al corazón de Dios. Y esto no se trata de que David era una persona perfecta, porque sabemos los pecados que comete. Sabemos de los errores de David. Sin embargo, el carácter de David, el sentirse desprotegido cuando no contaba con la bendición de Dios, con el cuidado de Dios. De hecho, leemos uno de los salmos que dice, por favor, Señor, quítame la vida, pero no me quites tu espíritu. Cuando vemos a ese David que había permanecido quizás cegado por el pecado y el profeta le enfrenta y le muestra su pecado, vemos el corazón humillado, quebrantado de David, al punto de escribir un salmo y decir, cuando callé, mis huesos envejecieron. Allí vemos ese corazón, ese carácter formado de una persona, de un líder y de un cristiano, podríamos decir hoy en día, dispuesto a servir a Dios. Y Dios utiliza ese tipo de personas. Dios no usa a los soberbios. Dios no usa a aquellos que no quieren cambiar de plan muchas veces. Y debemos tratar de ver todo esto que hemos enfrentado como iglesia quizás, y decir quizás estábamos confiando en nosotros, que ahora sí teníamos todas las ganas, no como las épocas pasadas, las gestiones pasadas. Ahora era nuestro año, porque queríamos hacerlo. Pero Dios nos ha mostrado otra cosa y nos está enseñando a formar nuestro carácter. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestros corazones y cuando Dios conoce nuestros corazones, reconoce todo lo que somos, nuestras necesidades, Él nos da habilidades especiales. De nada sirve tener capacidades si no tenemos un corazón humillado al Señor, un corazón sediento, dispuesto a obedecerle. El conocimiento sin la sabiduría de Dios, sin el temor de Dios, es nada. Tal y como lo es también el querer servir y el no capacitarnos. Recordemos, Dios utiliza a la persona que tiene un buen corazón. En segundo lugar, capítulo 17, versículo 23 al 26, la historia se desarrolla, se nos ha presentado a David, nos muestra que un niño propiamente, un adolescente, como podríamos decir hoy en día, es escogido para ser el rey, tiene ese llamado, es ungido por el profeta y David tiene que prepararse para ejercer esta tarea. Pasa el tiempo, los hermanos van a la guerra y se nos presentan a 3 hermanos que están en edad de guerra, es decir, mayores de 21 años. Entonces podríamos sacar nuestro cálculo y ver que David está entre los 14, 15, 17 años. Es un adolescente propiamente. Y Dios lo ha escogido. De pronto, la historia nos muestra a David llevando comida a sus hermanos y se nos pinta una figura a lo largo de todos los versículos hasta llegar al versículo 23 al 26, que es en lo que vamos a meditar. Se nos presenta en primer lugar al pueblo de Dios enfrentándose a los filisteos
una lucha que se remonta a tiempo atrás, porque el pueblo tiene que tomar toda esta tierra. Se nos presenta un personaje que sobresale de todos, inclusive del propio Saúl. Saúl, que confiaba en su propia fuerza, en su estatura. Samuel, que lo develaba eso también. Y se presenta a Goliat, quien era extraordinariamente alto para la medida, incluso para los estándares actuales. Se nos dan las medidas y toda la fuerza que Goliat demostraba. Los escritos cifran sus escrituras en 6 codos y un palmo, según los versículos que encontramos en este capítulo 17. Esto sería alrededor de 2.9 metros de altura. Estamos hablando de una persona de casi 3 metros. Su cota de la malla, es decir, el bordado de metal que tenía a manera de armadura alrededor del pectoral, pesaba alrededor de 5.000 ciclos, dice, que son alrededor de 57 kilogramos. Ahora imaginemos a alguien de casi 3 metros que es capaz de levantar 57 kilos en su pecho. La hoja de hierro de su lanza dice que pesaba alrededor de 600 ciclos, es decir, 6.8 kilogramos. ¿Cuánta fuerza se necesita para lanzar una lanza, para arrojar una lanza que pesa casi 7 kilos? Las mujeres en lanzamiento de bala, ellas pueden lanzar alrededor de 5 kilos. Y las más fuertes pueden llegar a unos cuantos metros de lanzar este peso. Goliat, aparte de cargar con estos alrededor de casi 60 kilos sobre su cuerpo, era capaz de arrojar esta lanza de casi 7 kilos. Entonces vemos una persona quizás muy alta, muy fuerte, muy musculosa, que sale de entre las filas enemigas y comienza a hablar maldiciones, a hablar en contra de Saúl, del pueblo, y lo más triste, en contra de Dios. Lo que encontramos aquí, antes del versículo 23, son que las palabras de Goliat a Saúl llegaron a turbarle. ¿Qué es lo que dice Goliat? Yo soy una persona de este pueblo y desafío a este pueblo que se hace llamar el pueblo de Dios. Desafío a Saúl y a cualquier hombre que escojan a uno, al hombre más fuerte, y lo envíen para que luche conmigo. Si ustedes ganan, nosotros seremos esclavos. Si nosotros ganamos, ustedes serán nuestros esclavos. Y dice que la situación se repite durante 40 días, en la mañana y en la tarde, que salía Goliat, que salía, como alguien podría decir, esta mole de músculos, a desafiar al pueblo. Y de todos, ninguno se atrevía a decir algo. Hay una frase que nos muestra hasta qué punto era la situación de desesperante, porque las palabras de Goliat dice que Saúl y cada uno en Israel. Aunque en nuestra versión tenemos otra frase, pero la idea es que cada uno en Israel, es decir, todos, cada persona, se rindieron, fueron menospreciados, fueron insultados, pisoteados, desdeñados, degradados, oprimidos, menoscabados, humillados, confundidos por el terror. Encontramos una construcción de frase en nuestra Biblia que nos da esta idea. Es decir, su ego, su valor, su deseo de ser el pueblo de Dios, de servirle a Dios, fueron hechos añicos por causa del terror que sentían frente a Goliat. Es interesante ver cómo Saúl, que no demostró temor por Dios al romper el llamado de Dios y presentar un sacrificio cuando él no podía hacerlo como rey, al usurpar la labor de un sacerdote, Saúl no sintió temor de Dios. Pero ahora lo vemos temeroso frente a Goliat, a una persona de carne y hueso.
Todos quedaron, podríamos decir, pasmados, sin reacción frente a esta situación. Cuando llegamos a los versículos 23 al 26, nos dice lo siguiente, capítulo 17, versículo 23 al 26. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos, estamos hablando de David, quien pregunta qué es lo que está pasando por sus hermanos, se ponía en medio de los dos campamentos que se llamaba Goliat el filisteo de Gat. Salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Qué es lo que podemos ver aquí? David aparece en escena una vez más y nos va a mostrar, quizás viendo desde la perspectiva humana, el por qué Dios le había escogido. Hemos visto que Dios no ha mirado lo externo. Él ha visto algo dentro de David, pero ahora aquí el autor de 1 Samuel nos va a mostrar las partes externas también de David. Primero, David siente indignación. Y eso lo vemos en la pregunta, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? La pregunta de David nos muestra lo indignado que se siente porque esta persona pagana, esta persona que no teme a Dios, había profanado el nombre de Dios, había maldecido al pueblo y nadie hacía nada para remediar la situación. Ni el rey que era el llamado para salir, ni las mismas personas que formaban parte del ejército de Dios. Comparado hoy en día sería como que ni el pastor, ni los líderes, ni ningún hermano hiciera algo cuando se está mancillando el nombre de Dios. Lo que podemos ver aquí, lo que nos muestra el pasaje, primero es que David debe enfrentar un obstáculo llamado Goliat. Si David comienza a mirar lo que él tiene para poder enfrentar a Goliat, no tiene nada en lo físico. Y aquí vemos que Dios utiliza a la persona de valor. Además de que Dios utiliza a la persona de un buen corazón, Dios utiliza a una persona valiente. Y la palabra valiente en todo el Antiguo Testamento es alguien esforzado, es alguien que no se da por vencido a pesar de todos los obstáculos. Y lo primero, tiene que enfrentar a una persona de casi 3 metros, una persona con músculos, una persona que es capaz de levantar casi 70 kilos en su cuerpo y batallar con esto. Y David se indigna porque nadie quiere enfrentar a este enemigo de Dios. Otra cosa que vemos es que David se indigna ante lo que indigna a Dios. Una persona utilizada por Dios es aquella que es capaz de indignarse por las cosas que ofenden a Dios. Es aquella persona que siente en su corazón el mismo sentir que Dios tiene ante el pecado, ante las faltas, ante las situaciones injustas. Esa es la persona de valor para Dios. No aquel que a lo loco sale para enfrentar. Porque vamos a ver más adelante que David tenía motivos para ser valiente. Imaginemos un chico de unos máximo 17 años, como decíamos hace un momento, saliendo a enfrentar a esta persona poderosa, fuerte, ágil, mucho más capaz en cuanto a terminologías militares. Pero vemos a este muchacho entre todo el pueblo indignado porque esta persona había ofendido a Dios.
Y el principio que vemos aquí es que Dios nos da el valor de hacer lo correcto en los momentos indicados. David enfrenta esto, mira y dice, esto no es correcto. Y muestra su valor para poder enfrentar esto. En tercer lugar, vamos a ver que Dios utiliza a la persona de fe. Versículos 45 al 47 de este capítulo 17. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Aquí vemos que o David tenía fe en Dios, o era un loco que estaba saliendo a enfrentar la muerte. Vemos que Dios utiliza a la persona de fe. Antes de llegar a estos versículos 45 al 47, nos muestra la preparación para la batalla. David tiene que prepararse para enfrentar este gran desafío. El rey escucha por labios de otra persona que alguien se había atrevido a preguntar sobre qué iba a obtener aquella persona que derrote al filisteo. Manda a llamar y David se presenta. Y de pronto el rey le dice, pero tú eres un muchacho. Nuevamente la frase, tú eres un niño. Es decir, tú eres un mocoso. ¿Cómo vas a querer enfrentar a este filisteo? La palabra aquí utiliza una frase, un término que es paladín, que paladín significa un hombre guerrero que tiene mucha fama por todas las aventuras que ha tenido. Es decir, una persona que se sabe que ha tenido muchas batallas y triunfos. Y a David le dice, pero tú eres, en primer lugar, eres un niño, eres alguien inexperto, eres un pastor. Mira cómo estás, mira tu fuerza, tú no puedes enfrentar este desafío. Luego, cuando David muestra su valentía, muestra su fe en Dios, el mundo quiere amoldarle, colocándole la armadura. El rey le dice, bueno, David, vas a ir, pero necesitas colocarte la armadura. Necesitas estas herramientas del mundo para poder batallar. David prueba esto y dice, esto es inservible para mí. Esta no es la manera de Dios. Nuevamente, Dios no nos utiliza por las cosas que podamos ser ni por las cosas que podamos tener. David sale a la batalla con lo que él era, con su vara, su cayado, sus piedras, su resortera, su bolso de pastor. Así sale David a la batalla. ¿Y por qué sale así David? Porque propiamente David confiaba en Dios y David demuestra su fe recordando algunas cosas que encontramos hasta el versículo 45. Primero, recuerda lo que ya había realizado antes. Y David menciona, mi rey, he defendido a mis ovejas, y cuando venía un león, un oso, tu siervo los tomaba y les mataba. Luchaba con ellos, no importaba si era oso, no importaba si era león, yo los mataba. Yo he hecho cosas, hazañas antes que nadie sabe. Luego también encontramos los cuidados de Dios. Y David dice, si bien yo lo hice esto, Dios me protegió, Dios me libró de oso, Dios me libró de leones. Y Dios
me librará de este filisteo. Vemos el futuro, la confianza de David del llamado que Dios le había hecho a ser rey, a convertirse en rey, y que desde ahora debería estar sirviendo de esta manera, porque el rey era el llamado a defender. Saúl era el llamado a salir y defender al pueblo. ¿Qué pasa cuando David entra a escena? Goliat, el enemigo, le contempla. ¿Y qué sucede? Nuevamente la frase: tú eres un niño, eres un muchacho. ¿Acaso yo soy un perro para que vengas con palo, con piedras hacia mí? Y todo esto lo dice porque el texto, tanto en el capítulo 16 como en el 17, describe a David y dice que era primero de ojos bonitos, era rubio, de cabello rojizo, que es literalmente la palabra que utiliza aquí el escritor de 1 Samuel. Y cuando dice de hermoso parecer, está hablando de simpático a la vista. Es decir, era un muchachito bonito, sin rasguño, sin marcas de una guerra. Y por otro lado tenemos a Goliat, quizás con marcas de guerras pasadas. Entonces vemos que tiene todas las de perder de la perspectiva humana, David. Y finalmente se burla, tomándole en poco. Tú me vas a vencer a mí, tú me vas a enfrentar a mí. Y ahí encontramos los versículos 45 al 47 que hemos dado lectura. Lo primero que hace David es dar ánimo a los demás. Porque dice, vengo en representación de Dios. Dios está conmigo. Y tú has deshonrado a Dios. Tú has deshonrado a mi Dios. Luego dice, Dios dará la victoria con un propósito. Ese Dios que me ha librado de leones, de oso, ese Dios que me ha traído hasta aquí, ese Dios te entregará a ti y a tus hombres a mi mano. Y David anuncia una victoria, pero esta victoria David la direcciona a algunos propósitos que Dios tiene. La fe de David, la confianza y la fidelidad que forman esta palabra fe, están direccionadas a Dios. Y nos muestra que Dios tiene un propósito y que el propósito no es David, que el propósito no es la victoria solamente de David. Que el propósito, en primer lugar, es que todos sepan. David en este momento busca dar ánimo a los demás, no contempla las situaciones, recuerda todo lo que Dios hizo, recuerda lo que Él es, en esencia un llamado de Dios, no escucha a los enemigos y recuerda que Dios le ha llamado, pero que tiene un propósito Dios en todo esto que está enfrentando. Lo primero, David dice, todos sabrán que hay Dios en Israel. El mundo entero sabrá que hay Dios en Israel. El propósito aquí es que a través de esta victoria inesperada, de esta victoria tan difícil, no sé cuántos recuerdan en La Paz cuando jugó Argentina con Bolivia. Todos esperábamos una goleada quizás, pero de pronto terminó ganando Bolivia. Era algo inesperado. Y con una selección que estaba mal hasta ese momento, que todo lo había perdido. Y de pronto encontramos una victoria. ¿Cuál fue la sorpresa de todos los que escucharon sobre esa victoria de la selección? Es lo mismo que encontramos aquí. Al momento de escuchar que un niño, como le dijeron a David, venció a un paladín, al más fuerte de todos los filisteos, aún el mismo enemigo iba a temblar, porque si este niño había vencido a un enemigo, ¿cómo sería el más valiente? ¿Cómo sería el rey de Israel? Que era lo que se esperaba que sea el más fuerte. Todos sabrán que hay un Dios. Y segundo, que su pueblo sepa, dice, que Israel sepa, que el escuadrón de Dios sepa, que Dios no lucha con armas, no viene con jabalina, no viene con espada. David salió sin ninguna de estas cosas. Y está recordando finalmente que la batalla es de Dios. Porque David dice, yo vengo a ti
en nombre de Dios, si tú vienes con lanza, con jabalina, pero yo vengo en nombre de Dios y de Él es la batalla. Y por lo tanto, Él me dará la victoria. David, al recordar que Dios le ha llamado, nos muestra el principio de que por la fe encontramos seguridad. Por esta fe, de que sabemos y estamos convencidos de que Dios nos ha llamado para hacer algo, encontramos seguridad para seguir adelante y de que el propósito de Dios se llevará a cabo, tarde o temprano. Dios utiliza a la persona de fe. En conclusión, cuando Dios te llama a hacer algo, no temas las cosas que vendrán. Si Dios llamó a su iglesia a este año servirle, no temamos las cosas. No temamos a la pandemia, no temamos a lo económico, no temamos a todo lo que se nos ha venido, inclusive a la muerte. Recuerda que Él utiliza a la persona de buen corazón, a la persona de valor, a la persona de fe. 3 preguntas para poder aplicar en esta mañana. ¿Qué piensas que es más importante? ¿Tu apariencia, tus capacidades, el éxito o lo que está dentro de tu corazón? ¿Qué es lo que le importa a Dios? En segundo lugar, la próxima vez que veas el triunfo de Dios en una situación, trata de pensar en maneras como esta experiencia te ayudará a estar listo para enfrentar los nuevos desafíos. Porque a una batalla ganada viene otra y otra y otra. Esa es la vida cristiana. En nombre del Señor, tarde o temprano pasaremos esta pandemia y todas las secuelas que nos ha dejado. Pero se vendrán otros desafíos. Y el llamado al Señor en esta mañana es que tratemos de ver cómo esto nos ha preparado para enfrentar lo siguiente. Y la tercera pregunta, ¿de qué manera Dios te puede ayudar con los problemas que hoy estás enfrentando? Solo confía en Él. Y para pensar, reflexionar en esta mañana, Dios siempre ve lo que está en tu corazón. Él no mira tu edad, no mira si eres niño, si eres joven, si eres adulto, si eres anciano. Él no mira tu apariencia física, Él no mira tu capacidad, porque cuando Dios te llama, puedes estar seguro que estará a tu lado hasta que cumplas con su propósito, no el tuyo. Hermanos, el llamado de nuestro Señor en esta mañana es a cobrar ánimo y todas esas ganas que teníamos al inicio de este año, Dios quiera que se haya guardado y aún sigamos con esas energías, con ese desafío para hacerlo con todo de aquí en adelante. No sabemos cuándo viene el Señor. Y cada día de vida es una oportunidad más para cumplir con el propósito de extender su reino hasta lo último de la tierra. Quiero invitarles a que podamos orar en esta mañana. Padre amado y eterno, agradecidos estamos por tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tus cuidados. Gracias por el llamado que nos has hecho. Porque, Padre, en esta mañana nos recuerdas que las batallas son tuyas, que las guerras, Señor, tú las enfrentas y que aún la victoria te pertenece. Padre, gracias porque tú colocas en nuestros corazones los deseos, los anhelos, los planes, las metas. Y si tú has cambiado todo este año, Señor, es con un propósito. Ayúdanos a mantenernos firmes y a poder seguir adelante confiando de que tú vas con nosotros, Señor. Agradecidos, Padre, te pedimos por cada uno de mis hermanos. Tú conoces las diferentes luchas que enfrentan, aquellas cosas que quizás le están desanimando en esta mañana. Te pido por ellos, Señor, para que recuerden que la victoria te pertenece y tú la entregas en el momento indicado y con tus propósitos, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener esa valentía de David, a manifestar esa fe y ante todo a tener un corazón centrado en ti en todo momento, a pesar, Señor, de nuestras imperfecciones. Gracias te damos y encomendamos nuestras vidas, todo, Señor, lo que hacemos,
sea siempre para darte la honra y la gloria de vida. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te lo pedimos con acción de gracias. Amén.